Recording in Y progress. vemos quién es Alejandro Chong Pérez. Iván Alejandro Chong Pérez, ¿quién es? Nosotros vamos en un coche en la carretera siguiendo otro coche, pues obviamente el coche delantero solamente nos va a adelantar o atrasar si tiene una velocidad relativa mayor, si tiene una velocidad mayor que la nuestra o menor que la nuestra. Pero si lleva la misma velocidad que nosotros, la velocidad relativa es cero, entonces vamos a ir a la misma distancia todo el tiempo, ¿de acuerdo? Pero si la velocidad del coche delantero es mayor que la velocidad de nuestro coche, entonces hay una velocidad relativa positiva y entonces nos va a dejar atrás, ¿de acuerdo? Pero si su velocidad es menor que la nuestra, entonces hay una velocidad relativa diferente, ¿sí? Y entonces ahora nos vamos a ir acercando. Es decir, ¿sí? La distancia, por decirlo de esta manera, la distancia entre los dos puntos materiales, es decir, se van a alejar o se van a acercar si sus velocidades son diferentes, ¿de acuerdo? O sea, va a depender de la velocidad relativa. El cambio que sufre el vector de posición relativa, pues va a estar determinado por la velocidad relativa. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok. Bueno, eso es lo que tengo aquí, ¿no? Esto muestra que los cambios que sufre el vector de posición relativa entre dos puntos materiales se deben a la velocidad relativa entre ellos. La velocidad relativa, U, aquí le estoy llamando U a la velocidad relativa entre los puntos X y Y, de acuerdo al tiempo T, ¿sí? Y eso es pues el valor del campo de velocidad en la posición Y, es decir, la velocidad del punto Y, menos el valor del campo de velocidad en el punto X, es decir, la velocidad del punto X, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad relativa. Entonces, aquí nos queda, pues, que el vector de posición relativa al tiempo t más delta de t va a ser igual al viejo vector de posición relativa más el desplazamiento relativo, que es la velocidad relativa por el tiempo transcurrido. Esto, bueno, sugiere que nosotros definamos un campo de velocidad. En términos del campo de velocidad, definimos el campo de velocidad relativa, ¿de acuerdo? Asociado a este campo de velocidad simplemente como la diferencia, ¿sí? Del campo de velocidad en dos puntos. O sea, este campo de velocidad relativa, vean ustedes que es función de dos puntos, de X y de Y. Y se define simplemente como el valor del campo de velocidad en el punto Y al tiempo t, menos el valor del campo de velocidad en el punto X al tiempo t, al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Ese es el campo de velocidad relativa. Y acá, en esta expresión, tenemos el campo de velocidad relativa evaluado en las posiciones de los puntos materiales que estamos observando. ¿De acuerdo? Bien. Vean que ahora aquí viene por qué pedimos, puse la delta en la H, ¿no? Sí, porque ahora voy a considerar que los dos puntos X y Y, ¿sí? El punto que está en la posición X de T y el punto que está en la posición Y de T, esos dos puntos están muy cerquita uno del otro, ¿sí? Son puntos vecinos, es decir, sus posiciones van a ser tales, difieren por una delta X, que es la delta H, con delta X en valor absoluto, es decir, en magnitud tendiendo a cero. ¿Me explico? O sea, lo que estoy pensando es que estos dos puntos, ¿sí? Están dentro de una vecindad de radio R, ¿de acuerdo? Que es muy pequeñito. O sea, la distancia entre estos dos puntos, cualquiera que sean dentro de esta vecindad, es muy pequeñita. ¿Está claro? Eso es lo que estoy pensando. De esto lo que me permite es que nosotros podemos escribir, ¿sí?, al valor del campo de velocidad en el punto Y, que es X más delta X, ¿de acuerdo? O sea, si los dos puntos están X y Y están en una vecindad tal que delta X es
un vector de magnitud muy pequeña, tendiente a cero. Entonces, el valor de la función en el punto X más delta X, ¿sí? Va a ser esta diferencia, ¿de acuerdo? El valor de la velocidad relativa en el punto X más delta X y con respecto al punto X va a ser el valor del campo de velocidad en el punto X más delta X menos el valor del campo de velocidad en el punto X, ¿sí? Pero esto que está aquí es simplemente, si ustedes se fijan, esto es en 3 dimensiones, ¿no? Tengo 3 componentes del campo de velocidad y tengo 3 componentes para la posición. Entonces, si fuera una componente y tomara nada más una componente de esta función y tomara nada más una de las variables, pues otra vez estoy hablando de la derivada. Pero como aquí tengo 3 componentes que dependen cada una de 3 componentes cartesianas de la posición, pues entonces voy a tener 9 velocidades. O sea, esto que está aquí va a ser una matriz G, ¿de acuerdo? Multiplicada por el vector delta X, donde G tiene por componentes, pues, las derivadas de cada una de las componentes del campo de velocidad con respecto a las coordenadas. Entonces, las columnas, cada renglón, perdón, de esta matriz son las derivadas de cada una de las componentes con respecto a las 3 coordenadas. Lo mismo el segundo renglón, lo mismo el tercer renglón. Entonces tengo 9 derivadas. ¿Está claro eso? Simplemente estoy... ¿Sí está claro? Si no está claro, díganmelo. Sí. Sí, porque si tomo, por ejemplo, digamos, la componente 1 de la velocidad y nada más modifico la componente X más delta X. La componente Y y la componente Z y el tiempo las dejo fijas. Entonces, a esto le resto, esta es una ecuación vectorial, ¿sí? Le resto la componente 1 en X, Y, Z y T. Esta diferencia, ¿sí? Si yo la divido entre delta X, es la derivada parcial, ¿sí? Es la derivada parcial de B1 con respecto de X si delta X tiende a 0. ¿De acuerdo? Esa es la derivada parcial. Entonces, bueno, esto lo puedo hacer para B1 que depende, o sea, como función de X, también como función de Y y también como función de Z. Entonces, por ejemplo, la derivada parcial de B1 con respecto de Y, pues va a ser algo similar. Me falta poner aquí el limitante, ¿de acuerdo? Sí, pero va a ser B1 en X, Y más delta de Y, Z, T menos B1 en X, Y, Z, T, pero ahora sobre delta de Y y tomar el límite cuando delta de Y tiende a 0. Esta es la derivada parcial de esta otra. Entonces vean que esta expresión que está aquí, que son 3 componentes, porque la función esta es una función vectorial de 3 componentes, y cada una de esas componentes depende de 3 variables. Bueno, pues vamos a poder escribir estas cosas. Vean, de aquí de cada una de estas, ¿dónde está mi? Acá está. De aquí de cada una de estas, la delta X es pequeña, pero no es 0, ¿de acuerdo? Entonces la puedo pasar multiplicando. Entonces me queda la parcial de B1 con respecto a X por delta de X va a ser igual, perdón, la B1 en X más delta X, Y, Z, T va a ser igual a la B1 en X, Y, Z, T más la parcial de B1 con respecto de X por delta de X. Y lo mismo para todas las otras componentes. De tal manera que esta diferencia, cuando paso esto, lo que me van a quedar aquí son simplemente las derivadas de las componentes con respecto a cada una de las coordenadas multiplicada por los incrementos de las coordenadas. ¿Está claro? Es esto que está aquí. ¿Bien? ¿Sí está claro? ¿O quieren que lo hagamos, que lo desarrolle completamente? ¿Sí está claro? Hablen ahora o callen para siempre.
Pues más o menos, claro. Más o menos, dice, más o menos. A ver, espérame entonces, espérame, dame chance. Voy a salirme de, voy a tratar de meter una hoja en blanco. Ahí está. Y me van a disculpar porque no escribo bien. Sí se sigue viendo mi presentación ahora en blanco. Sí, profe. Ok. Entonces, supongan que tengo, lo voy a hacer primero con una sola componente, ¿sí? Entonces, tomo una componente de la velocidad, le voy a llamar B1 y va a depender de X, Y, Z, O. No sé qué pasa, ya no escribe esta cosa. Ya, O. Ay, perdón, esto que está haciendo. Ya no funciona. A ver. Ok, a ver si ahora sí. Entonces tengo B1, que es función de X, Y, Z y T. ¿De acuerdo? Y ahora, supongan que esto lo cambio por, se incrementa una de las variables, X, digamos, X más delta X, y las demás las dejo fijas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago un desarrollo en serie de Taylor de esta expresión, ¿de acuerdo? Esto va a ser el valor de la función en el punto X, Y, Z, más la primera derivada, ¿de acuerdo? Que va a ser, en este caso, la parcial de B1 con respecto de X, evaluada en X, Y, Z y T, ¿de acuerdo? Multiplicada por delta X, por el incremento, ¿de acuerdo? Luego después más, aquí vendrían términos de orden superior en delta X, términos que involucrarían la segunda derivada por delta X cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Que esos términos no los voy a considerar porque estoy suponiendo que delta X es arbitrariamente pequeña, ¿de acuerdo? Esos términos son cada vez más pequeños. Entonces me quedo hasta aquí. ¿Está claro? Sí. Ok. Ahora, vean que lo mismo puedo hacer con B1 como función de X y ahora varío, modifico Y. Más delta Y, Z, T. Esto va a ser igual a B de X, Y, Z, T más la parcial de B1 con respecto de Y por delta Y. Y lo mismo la otra cuando varío Z. ¿Sí? Voy a tener B1 que es función de X, Y, Z más delta Z, T, que va a ser igual a B1, aquí es 1, de X, Y, Z y T, más la parcial de B1 con respecto de Z por delta de Z. ¿De acuerdo? Ok, vean que ahora lo mismo puedo hacer, ¿sí? Con las otras componentes, con B2. ¿De acuerdo? Va a ser lo mismo, nada más que ahora voy a tener B2, B2, B2. Y aquí parciales de B2, B2, B2. ¿Sí está claro? ¿Sí? De tal manera que si nosotros pasamos restando cada una de estas del lado izquierdo y nos olvidamos de los términos de orden superior porque estamos considerando el límite cuando delta X tiende a 0, o sea, muy pequeño. Vean que lo que vamos a tener, ¿sí? Voy a tratar de escribirlo de esta manera, es que para cada componente, digamos la iésima componente, ¿sí? Esta va a estar
evaluada en alguna, va a tener varias componentes, pero en alguna de ellas, digamos la J, va a estar modificada. ¿De acuerdo? Excepto el tiempo. Entonces, aquí esto quiere decir o X, dependiendo de J, ¿no? ¿Sí? Quiere decir o X, quiere decir o Y, o quiere decir Z. ¿De acuerdo? Y lo mismo aquí, la I. ¿Sí? O sea, aquí estoy pensando en I igual a 1, 2, 3 y J igual a 1, 2, 3. Entonces, tratando de escribir todo esto que sería un chorizote aquí grandote. ¿Sí me explico? Entonces, esto sería igual a, bueno, ok. Sería igual a BI, ¿de acuerdo? En X, todas las variables y T, ninguna modificada, ¿de acuerdo? Más la parcial de BI con respecto a la variable que modifiqué multiplicada por la variable que modifiqué. ¿De acuerdo? Que es como está aquí, ¿no? ¿Sí está claro? O sea, estoy tratando de resumir en esta ecuación todas estas montón de ecuaciones que no quise escribir. ¿Sí está claro? Bueno, de tal suerte entonces que si ahora paso a estar restando de este lado, me va a quedar, ¿sí? BI en XJ más delta XJ, T, ¿de acuerdo? Menos BI en X, T, va a ser igual a la parcial de XI con respecto de XJ, delta de XJ, ¿de acuerdo? Si nosotros involucramos aquí a todas las variables, aquí no me estoy pensando en una modificada, ¿de acuerdo? Pero si estuvieran todas modificadas, no solamente una de ellas, como lo hice aquí, sino X, Y y Z, tendríamos un término como este, ¿de acuerdo? Pero para cada una de las variables, tal como está aquí, ¿de acuerdo? Si tuviera aquí en lugar de esto nada más una variable modificada, yo tuviera B1 con X más delta X, Y más delta Y, Z más delta Z, T, ¿de acuerdo? Está claro que al hacer el desarrollo me quedaría este término, luego por la parte de X me quedaría este término, por la parte de Y me quedaría este término sumando, y por la parte de Z me quedaría este término sumando. De tal suerte que si nosotros tuviéramos BI con X vector más delta X vector, o sea, estoy resumiendo aquí todas, ¿no? Las variables, y T, aquí no faltaría nada porque ya puse las tres acá, ¿sí? Menos B en X vector T, esto sería igual a la suma desde J igual a 1 hasta 3, ¿sí? De la parcial de BI con respecto de XJ por DXJ. Es decir, tendría aquí este término y este término sumados, ¿de acuerdo? Cuando modificara todas las variables. ¿Está claro? Bueno, si ahora ustedes escriben esto en forma matricial, pues aquí es BI. ¿Sí? Estos son las tres componentes del vector columna. Esta es la matriz parcial de BI con respecto de XJ, son las 9 componentes, y luego estoy multiplicando por el otro vector columna. ¿De acuerdo? Es decir, ¿sí? Esto es lo que estoy poniendo acá como G delta X. Aquí en la ecuación anterior. Este término. ¿De acuerdo? Esto es lo que acabo de hacer, nada más que lo hice para cada componente, ¿de acuerdo? Y tratando de mostrar que esto lo puedo escribir de esta manera. ¿Está claro? ¿Sí? ¿O no? Sí, Ok. Saí, Laura, Nayansi. Sí, profe. Ok. Misael.
Ya se durmió. Sí, profe. Ok. Bien. Ana Martínez es Ana Yancy. Dice que está sin luz. Acá tengo otra Martínez Ana Yancy. Bien. Laura no me dijo nada. Bueno. Lo dijo por el chat. Ah, lo dijo por el chat. Perdón, discúlpenme. ¿Sí? No, es que no estoy viendo el chat. Sí, está más claro, claro. Un poquito más claro. Sí, Martínez Ana Yancy. Ok. Muy bien. Entonces, o sea, no quise hacer el desarrollo porque me pareció que era demasiada talacha y pero lo puedo hacer y se los puedo pasar para que ustedes lo revisen. Ustedes lo pueden hacer con calmita. Sí, pero esa es la idea. ¿Ok? Bien. Es que esta cosa cada vez que me salgo me falla. Ahora voy a tratar de dejarlo así sin ponerlo en pantalla completa. ¿Ustedes ven mi pantalla completa? O sea, ¿sí ven toda la presentación? Es que yo tengo encima aquí la parte del Zoom. Lo voy a minimizar. Sí, no, nosotros no vemos lo de Zoom. Ah, perfecto. Ok. Sale. Bueno, entonces, vean que en ese caso, ¿sí? La velocidad relativa, que es este término, nos quedaría como G por delta, en este caso delta H. Entonces, la ecuación que tenemos ahí, esta ecuación, ¿de acuerdo? Se convierte en esta ecuación, escribiéndola explícitamente en términos de delta H, ¿de acuerdo? Entonces, lo interesante de esta ecuación es que esta ecuación es básicamente la forma en la que se mueve el vector de posición relativa, ¿sí? Te voy a desactivar el audio, es ahí. Ok. ¿Sí? Bien. Vean que, bueno, aquí o sea, quería tomar me interesa delta t pequeño para poder hacer estas aproximaciones, ¿de acuerdo? Pero no importa, o sea, porque al final de cuentas voy a tomar los límites cuando delta t tiende a 0, ¿de acuerdo? Porque al pasar, vean, si esta cantidad le resto esta y divido entre el tiempo, lo que me va a quedar del lado izquierdo es la rapidez de cambio del vector de posición relativa. ¿De acuerdo? Aquí esto no debe haber puesto todavía, primero debía haber puesto la siguiente, esta ecuación que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Donde me queda que la rapidez de cambio del vector de posición relativa es simplemente G por delta H. Es esto que está aquí. Este lo paso restando, dividido entre el tiempo. No, aquí. Esto lo paso restando, dividido entre el tiempo y me queda, ¿sí? Que la rapidez de cambio del vector de posición relativa, ¿de acuerdo? Híjole, es que cuando me salgo de la pantalla completa no puedo escribir con la pluma. A ver, aquí, ¿sí? Aquí paso restando esta delta H hacia acá y divido entre el tiempo y tomo el límite cuando delta t tiende a 0. Eso me va a quedar me va a quedar, no se puede. No sé qué está pasando. Ok. Me va a quedar la derivada con respecto al tiempo de delta H, es una delta H, ¿de acuerdo? Igual a G por delta H, ¿de acuerdo? No voy a escribir mucho. Entonces, delta H, ¿sí? Lo pasé restando y dividí y tomé el límite cuando delta t tiende a 0 y me queda simplemente esta ecuación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Delta H es un vector y G es una matriz. Entonces, esta ecuación, pues
me está diciendo cuál es la rapidez de cambio del vector delta H. Vean que esta ecuación es una ecuación de la misma forma que hemos estado manejando, de la forma X punto igual a una matriz por X, ¿sí? Esto es delta H punto, es un vector, que aquí está con su flechita de vector y todo, porque estamos hablando del vector de posición relativa, no de un vector general, pero es esto, es G por delta H, ¿sí? O sea, lo que tenemos aquí son las derivadas de cada una de las componentes de delta H, es el vector de derivadas, ¿de acuerdo? Igual a la matriz G, ¿de acuerdo? Que son las derivadas parciales, y aquí tengo el vector delta H, ¿de acuerdo? Al tiempo t. Entonces tenemos una ecuación de la forma que hemos estado manejando, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería. Bueno, esto lo que pasa es que de esta manera, si nosotros conocemos la matriz G, pues podemos saber cómo va a evolucionar el vector de posición relativa. Y si sabemos cómo cambia el vector de posición relativa, entonces sabemos qué es lo que le está pasando al cuerpo. Por ejemplo, supongan que la magnitud o sea, que el vector de posición relativa, por ejemplo, gira, ¿no? O sea, hace un giro, ¿sí? Supongo que tengamos aquí al cuerpo, ¿de acuerdo? Aquí está el vector de posición relativa, y que al siguiente tiempo tenemos el cuerpo y el vector de posición relativa está así, pero tiene el mismo tamaño, pero efectúa un giro, ¿sí? Obviamente, bueno, esta es una forma de movimiento, hay una rotación aquí, ¿de acuerdo? Si este fuera un cuerpo rígido, bueno, el vector de posición relativa cambia, ¿de acuerdo? A lo mejor nada más cambia su orientación, pero cambia, ¿de acuerdo? Pero podríamos haber tenido también otra cosa diferente, por ejemplo, que el cuerpo se estirara, ¿de acuerdo? Y ahora el vector de posición relativa estuviera acá, de tal manera que hubo un giro, pero además se estiró, ¿de acuerdo? Cambió su forma. Bien, entonces toda esa información está en esta ecuación. O sea que toda esa información está en los gradientes del campo de velocidad, en la matriz G, ¿sí? Que son las derivadas del campo de velocidad con respecto a las coordenadas. O sea que si nosotros conocemos el campo de velocidad, pues podemos calcular las derivadas, las 9 derivadas, y podemos resolver esta ecuación y ver qué es lo que está pasando con el vector de posición relativa. ¿Cambió su tamaño? ¿Cambió su orientación? ¿O qué pasó? ¿Está claro? Para simplificar un poco ese análisis, lo que normalmente se hace es que esta matriz G se divide en sus partes simétrica y antisimétrica, ¿de acuerdo? Esto es algo que podemos hacer nosotros para cualquier matriz, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen, ¿dónde está mi punta? Acá está. Si ustedes tienen una matriz arbitraria A, arbitraria, ¿sí? Pero que sea cuadrada, o sea, n por n, ¿sí? Entonces, siempre podemos definir la parte simétrica de A, no sé cómo llamarle, voy a llamarle a S, ¿de acuerdo? Como un medio de la matriz A más su transpuesta. Entonces, y una parte antisimétrica, voy a llamarle A sub A, como un medio de A menos la transpuesta, ¿de acuerdo? Vean que en particular la parte antisimétrica va a tener la forma 0, 0, 0, 0, no sé, según el tamaño que sea. Y aquí va a tener la información que esté aquí, ¿de acuerdo? Y la información que esté acá van a ser iguales, pero de signo contrario. Aquí puse más arriba y menos abajo, pero no importa. Lo importante es que es lo mismo, pero de signo contrario. Es una matriz antisimétrica. En cambio, esta otra va a ser una matriz, ¿de acuerdo? Que puede o no tener ceros aquí, pero o sea, va a tener elementos, ¿sí? Tales que lo que esté aquí y lo que esté acá abajo son iguales. O sea, el intercambio de renglones por columnas, ¿sí? Deja a la matriz igual. Y esto está claro, ¿no? Porque si nosotros calculamos la transpuesta de la matriz de esta parte, de esta definición, esto va a ser un medio de A más A transpuesta, ¿de acuerdo? Pero esto va a ser igual a un medio
de A transpuesta más A transpuesta, que es A. Pero como la suma de matrices conmuta, esto es lo mismo que A simétrica, ¿de acuerdo? Que la parte simétrica, o sea, es una matriz simétrica. En este caso, cambia el signo, ¿de acuerdo? Al tomar la transpuesta, ahora me queda la transpuesta menos la directa, y eso pues ya es el cambio de signo. O sea que la parte antisimétrica, ¿de acuerdo? Transpuesta va a ser el negativo de la parte de sí misma, de la matriz misma. ¿Está claro? Va a cambiar el signo. ¿Sí está claro? Estas son propiedades que ustedes seguramente conocen de las matrices, ¿sí? Pueden separarla en una parte simétrica y en una parte antisimétrica. Esto es útil en el caso del análisis de la matriz de gradientes del campo de velocidad, ¿sí? Separarla en su parte simétrica y su parte antisimétrica. Entonces la matriz G es la suma de estas dos, ¿de acuerdo? Igual que acá, ¿no? ¿Sí? Si yo sumo esta con esta, ¿de acuerdo? Me queda un medio de A más un medio de A es 2, es A, y me queda un medio de AT menos un medio de AT, se cancelan, entonces me queda A. ¿Sí? O sea, la suma de estas dos es A nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, la matriz G la puedo escribir como la suma de su parte simétrica y su parte antisimétrica. La parte simétrica la voy a denotar con la letra D. La razón es porque esa parte va a estar, lo vamos a ver, asociada con las deformaciones, y la parte antisimétrica la vamos a representar con la letra omega, y la razón es porque esa va a estar asociada con la velocidad angular de cuerpo rígido. ¿Sí? Son rotaciones de cuerpo rígido. Ahorita vamos a ver eso. También se puede definir, y a veces es útil, y ahorita vamos a ver también por qué, dada la matriz D, es una matriz simétrica, ¿de acuerdo? Podemos definir una matriz simétrica sin traza, simplemente si a la matriz D, que es la matriz simétrica, le quitamos la traza, ¿sí? Entonces, esta matriz simétrica sin traza es la matriz D menos alfa por I, donde alfa es igual a 1 entre n, donde n es la dimensión de la matriz, ¿de acuerdo? Por la traza de la matriz D. La traza, ustedes saben lo que es la traza. La traza es la suma de los elementos diagonales, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz G se puede escribir también de esta manera, ¿sí? Como una matriz, este 1 está ahí, es la de matriz identidad, una matriz que tiene en la diagonal, ¿de acuerdo? Un número que es la 1 entre n por la traza de la matriz D, ¿de acuerdo? De la matriz que tenemos aquí. La traza, esta aquí, vean que D va a ser, D alfa D va a ser igual a D alfa más I alfa I, o sea, es esto, más omega, ¿de acuerdo? A esto se le llama a veces, no siempre, porque no todo el mundo le llama así, nada más los hidrodinámicos. Le llaman la descomposición hidrodinámica de la matriz, ¿de acuerdo? A poner la matriz, en este caso la matriz, una matriz cuadrada, como la suma de una matriz antisimétrica, una matriz simétrica sin traza y otra matriz que es diagonal, que tiene la información de la traza, ¿de acuerdo? Bien, entonces estos resultados, estas más bien definiciones o expresiones de la matriz, nos permiten ahora interpretar precisamente las componentes de esta ecuación que teníamos del movimiento para delta H. O sea, la rapidez de cambio de delta H es G por delta H, que eso lo podemos escribir como D por delta H más omega por delta H. ¿De acuerdo? O bien, usando esta expresión, pues va a ser A alfa I por delta H más D alfa por delta H más omega por delta H, según como la quieran escribir. Yo voy a revisar nada más la primera versión, la parte de la traza la dejo aquí, ¿de acuerdo? No se la quito. Entonces escribo la rapidez de cambio del vector delta H, que es
G por delta H, G lo pongo como D más omega, y entonces me queda D por delta H más omega por delta H. ¿De acuerdo? Y voy a observar primero la parte de omega, que es una matriz antisimétrica. Entonces, por el hecho de que es una matriz antisimétrica, ¿sí? Resulta que el producto de omega por delta H es perpendicular a delta H, ¿sí? Y eso lo podemos ver rápidamente, ¿sí? Supongo, voy a hacerlo en 2 dimensiones nada más para que lo podamos ver, ¿sí? Lo podemos ver rápidamente. Ustedes lo pueden hacer para 3 o cualquiera, es muy rápido, ¿de acuerdo? Si tengo una matriz antisimétrica, tiene ceros en la diagonal, ¿de acuerdo? Aquí va a tener, digamos, menos omega, aquí va a tener omega, porque es antisimétrica, ¿de acuerdo? Y supongan que esto lo multiplican con un vector, digamos, x, y, ¿sí? Esto va a ser igual, 0 por x es 0, me queda un vector que tiene 0 por x menos omega y, ¿de acuerdo? Y este otro vector acá tiene omega y, perdón. Y acá tiene la segunda componente, va a ser omega x, ¿de acuerdo? Esto va a ser el resultado, cualquiera que sea omega. Pero ahora vean ustedes qué es lo que pasa con el vector, ¿sí? Menos omega y, omega x, cuando nosotros lo multiplicamos ahora por el vector xy transpuesto, obviamente, o sea, para poder multiplicarlos, ¿no? Esto va a ser igual a x por menos omega y, perdón, esto no debía ir aquí, me queda menos omega xy, ese es el primero, y luego más, ¿sí? Y por omega x, me queda omega xy, esto es igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el vector, ¿sí? xy transpuesto es perpendicular al vector que resulta de 0 menos omega, omega 0 por el vector xy. O sea, este vector es perpendicular a este vector. Y eso nada más por el hecho de que esta matriz es antisimétrica. Vean que el vector aquí puede ser lo que sea. Solamente por el hecho de que esta es antisimétrica, el resultado es otro vector que es perpendicular. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces debe ser claro que por el hecho de que omega es antisimétrica, el producto del vector delta H transpuesto, o sea, el vector renglón, por este vector columna que resulta de omega con delta H, debe ser igual a 0. O sea, son dos vectores perpendiculares. Ah, pero como este es perpendicular a delta H, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Vean, aquí tengo el vector delta H, ¿de acuerdo? Tengo el vector delta H y el vector omega delta H, pues va a estar aquí, perpendicular. ¿De acuerdo? Este es un ángulo recto. Este vector va a ser omega delta H. Este vector es el que está provocando el movimiento de este, porque es la rapidez de cambio delta H está igual a este, por ejemplo. Bueno, ahorita estoy considerando nada más este término, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de movimiento le va a provocar, sí, omega delta H a delta H? Es perpendicular, ¿sí? Pues esto lo único que puede hacer al vector delta H es hacerlo girar, ¿de acuerdo? Lo va a hacer girar, lo va a mover acá y acá va a seguir perpendicular. Es un movimiento rotacional, ¿está claro? De tal suerte que omega solo modifica la dirección de delta H, pero no afecta su longitud. Es decir, representa una rotación local de cuerpo rígido. ¿Por qué local? Porque recuerden que estamos pensando en dos puntos que están muy cerquita uno del otro. ¿Está claro? Por esa razón, esta matriz omega se llama matriz de vorticidad, de vórtice, de giros. ¿Está claro?
y representa las rotaciones de cuerpo rígido en la localidad del punto, ¿de acuerdo? Aquí en esta figura, traté de poner otra vez, aquí está delta H, estoy poniendo ahora ya omega delta H con esta flecha verde, lo estoy poniendo perpendicular, ¿de acuerdo? Aquí hay un ángulo recto, ¿de acuerdo? Esto es G delta H, que es todo el vector que está acá. ¿Sí? Esto es G delta H, ¿de acuerdo? Y ese va a ser omega delta H, que es esto, más D por delta H. Vean que el hecho de que este sea perpendicular no significa que este ahora sea la componente aquí longitudinal, porque pues eso depende de la longitud de este, ¿de acuerdo? Entonces, la proyección de G delta H sobre la perpendicular no necesariamente es todo este, ¿de acuerdo? Puede ser diferente, puede ser. No quiere decir que no lo sea. Habrá casos en los que lo sea, pero casos en los que no lo sea. De tal manera entonces que este vector D por delta H, de acuerdo, que va a ser lo que le tengo que sumar a omega delta H para obtener este otro, de acuerdo, puede tener una componente perpendicular y también una componente longitudinal. De tal manera que este vector, de acuerdo, este movimiento va a tener una componente paralela, es decir, a lo largo del vector delta H, que sería esta, y una componente perpendicular en general, de acuerdo, que sería este cachito de aquí, de acuerdo. Claramente la componente longitudinal, ¿qué es lo que le hace al vector delta H? Pues lo estira o lo comprime, ¿de acuerdo? Aquí tal como está en la figura, lo estira, lo jala, hace que se incremente la distancia, de tal manera que eso provoca cambios de volumen, puede provocar cambios de volumen. La parte perpendicular bueno, va a provocar también giros, pero vean que esta parte siempre va a estar asociada, este término, que puede ser perpendicular, siempre va a estar asociada con una parte longitudinal, de tal manera que son rotaciones, pero no son rotaciones de cuerpo rígido, ¿de acuerdo? Pueden ser rotaciones en las que el cuerpo se deforma, se estira, ¿sí? Bueno, esta es la interpretación de estas matrices, ¿sí? Vamos a ver un poquito, bueno, la de omega ya está clara, ¿sí? Vamos a ver un poquito esta parte. ¿Sí? Entonces, para eso lo que voy a hacer primero es observar qué es lo que pasa con la magnitud del vector delta H. La magnitud del vector pues va a ser, bueno, aquí está mal, este es al cuadrado. ¿Sí? Es la raíz cuadrada del producto escalar de los dos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, vean que yo calculo aquí estoy mal, esto es 2, esto es 2. Esto es 2, es al cuadrado, ¿de acuerdo? La magnitud al cuadrado. Y acá también, este es 2. Y aquí también 2. ¿Sí? Entonces calculo el producto del vector delta H consigo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tengo el vector delta H al tiempo t más delta de t por el vector delta H al tiempo t más delta de t. Me va a quedar, entonces aquí está el vector delta H al tiempo t más delta de t transpuesto porque uno es renglón y el otro es columna. Y aquí tengo el mismo vector, pero en renglón, si este es renglón, este es columna. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente la transpuesta de esto va a ser este transpuesto, ¿de acuerdo? Y aquí va a ser la transpuesta de esto, va a ser delta H transpuesto por G, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí, porque se intercambian, ¿de acuerdo? Al multiplicar me queda delta H transpuesto por delta H, que es la magnitud al cuadrado de delta H, y me va a quedar dos veces el término delta H transpuesto por G por delta H, que es el que resulta de este cuando lo transpongo con este va a ser 1,
y de este con este es otro. Entonces me queda 2 veces. Y me quedan los términos aquí que van a llevar delta t cuadrada, por ejemplo, o cualquier de orden superior. ¿De acuerdo? Los términos de orden superior. Entonces nada más me quedo hasta el término lineal porque voy a dividir entre ese. Aquí al dividir me queda 1 delta t como factor. Cuando tome el límite, cuando delta t tiende a 0, esto se va a 0 y en este ya no le hace nada. ¿De acuerdo? De tal manera que la derivada con respecto al tiempo de la magnitud de delta h al cuadrado va a ser igual a 2 veces delta h transpuesto por g por delta h. O está más claro aquí abajo porque aquí como tiene la dependencia se ve muy largo. Entonces, la rapidez de cambio, aquí está el cuadrado, del cuadrado de la magnitud de delta h. ¿Qué cosa es la magnitud de delta h? Pues simplemente es la distancia entre los dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces, la rapidez de cambio del cuadrado de la distancia entre los dos puntos va a estar determinada por la matriz D, ¿de acuerdo? Y va a estar calculada con delta h transpuesto por D por delta h. Entonces, la rapidez de cambio, el hecho de que cambie la distancia entre una pareja de puntos materiales está determinado por D. Pero si cambia la distancia, eso quiere decir que el cuerpo se deforma. Entonces, esto indica que la rapidez de formación del medio continuo está determinada por la parte simétrica de la matriz de gradientes del campo de velocidad. Por eso a veces se le llama matriz de rapidez de deformación. ¿Está claro? También se puede mostrar, pero esto no lo voy a hacer, ¿sí?, que la rapidez de cambio del volumen, y no lo voy a hacer simplemente porque es una talacha inmunda, ¿sí? La rapidez de cambio del volumen de un elemento de volumen delta B centrado alrededor del punto X va a estar dada por dNdt del delta, o sea, la rapidez de cambio del elemento, del volumen del elemento de volumen va a ser el elemento de volumen delta B por la traza de la matriz. Vean que la traza de la matriz, en este caso D, que es la matriz de gradientes de campo de velocidades, es simplemente la divergencia de la velocidad. ¿Sí? Eso lo vemos acá. Aquí. ¿Sí? La traza va a ser la parcial de B1 respecto a X1, más la parcial de B2 respecto a X2, más la parcial de B3 respecto a X3, que eso es la divergencia de la velocidad. Entonces, de ese resultado, que no voy a demostrar, pero que es muy fácil hacerlo, ¿sí? Talachudo, pero se puede hacer. Lo que vemos es que la traza de la matriz, ¿sí? O sea, la divergencia de la velocidad, la traza de la matriz de los gradientes de velocidad, ¿sí? La traza de la matriz D responde por los cambios de volumen del medio continuo. Si esta traza es 0, no hay cambios de volumen. O sea, si la divergencia de la velocidad es 0, no hay cambios de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, por eso a veces es conveniente tener esa separación, ese desglose hidrodinámico. ¿De acuerdo? Porque simplemente aquí está la información de los cambios de volumen, aquí está la información de los cambios de forma, ¿sí? Y aquí está la información de las rotaciones de cuerpo rígido. ¿Está claro? Entonces, esta descomposición, por eso se le llama descomposición hidrodinámica, porque ahí está, en cada uno de esos términos, está la información de qué es lo que le está pasando al medio continuo, que generalmente uno considera un fluido. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí, ¿sí?, nos da, pues, que la rapidez de cambio del vector de posición relativa, ¿sí?, tiene una contribución que tiene que ver con los cambios de volumen, otra contribución que tiene que ver con los cambios de forma y una más que tiene que ver con las rotaciones de cuerpo rígido. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, ¿Sí, profe. no? Ok. No me dejen hablando solo. Bien. Aquí tengo el ejemplo que vimos hace ratito del campo de velocidad. ¿De acuerdo? Con componentes U igual a 2x menos y B igual a x menos 2y. ¿De acuerdo?
Sí, ya se me acabó el tiempo. Bueno, es el mismo problema del campo de velocidad, nada más que ahora lo que hice aquí es ver, consideré por separado las dos componentes de movimiento, cada una, ¿no? La parte de movimiento asociada a la parte simétrica y la parte antisimétrica. Vean que si G es, aquí teníamos 2 menos 1, 1 menos 2, ¿sí? La transpuesta va a ser aquí menos 1 y acá 1, al sumar, ¿sí? Esta con su transpuesta me cancela esto, y me queda 2 menos 2 en la diagonal, ¿de acuerdo? Y la parte antisimétrica me queda nada más menos 1, 1. Vean que aquí la parte simétrica, de hecho ya no tiene traza. La traza de esto es 0. Entonces, en este caso tenemos un campo de velocidad en el que la parte simétrica no tiene traza. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este movimiento va a representar un flujo en el que no hay cambio de qué? Si la traza es 0. ¿De volumen? No hay cambio de volumen. O sea, es un flujo incompresible. ¿De acuerdo? Este campo de velocidad está asociado a un flujo incompresible. ¿De acuerdo? Pues, aquí lo que tengo a continuación es simplemente el análisis por separado del movimiento que representa cada una de estas partes. ¿Sí? Entonces, bueno, es lo de siempre, ¿no? Tomo aquí la parte simétrica, ¿sí? La parte del movimiento debido a la parte simétrica, tomo los eigenvalores son más y menos 2, calculo los eigenvectores que son 1, 0, 0 y 1, ¿de acuerdo? Que representados en este diagrama, vean que la raíz con signo positivo 2 nos va a dar solamente el movimiento en el eje X, ¿de acuerdo? Como vamos a tener e a la 2t, aquí está abajo la solución de línea recta. Cuando t crece, estos se alejan del origen, ¿de acuerdo? Un punto aquí se aleja para acá y un punto del otro lado se ve para acá. Y en la otra solución, 0, 1, nos da un movimiento en el eje Y, ¿de acuerdo? Pero además es un movimiento que converge hacia el origen, ¿de acuerdo? Por arriba o por abajo. Es esto. De tal manera que aquí el movimiento representado por esto va a tener una componente de este lado. A ver si también mi lápiz, sí. De este lado, pues va a venir así. De este lado va a venir así. De este lado va a venir así. Y de este lado va a venir así. ¿De acuerdo? Ahí lo ven más o menos cómo sería el movimiento. ¿De acuerdo? Y las soluciones, bueno, pues están aquí tal como lo sabemos hacer. ¿De acuerdo? En términos de las soluciones de línea recta, dada una condición inicial. ¿De acuerdo? Digamos, la condición inicial aquí fue que x de 0 es x0 y es 0. Pues aquí están las soluciones. Eso es rápido, ya de acuerdo con lo que ya vimos anteriormente. Y en la parte, ahora si tomo la parte antisimétrica, de acuerdo con la condición inicial de x0 y es 0, ¿no? Ahora le llamo y a la solución, ¿de acuerdo? Tomo los eigenvalores, ahora los eigenvalores son complejos, me queda más menos i, como eigenvalores, y los eigenvectores me quedan 1 menos i, 1i, ¿de acuerdo? Obtenidos como ya sabemos que se obtienen, ¿de acuerdo? De tal manera que la solución va a ser beta 1 por e a la it por el eigenvector 1 menos i, y la otra parte de la solución va a ser e a la menos it por el eigenvector 1i, ¿de acuerdo? De aquí, dada la condición inicial, ¿sí? La condición inicial nos permite evaluar beta 1 y beta 2, ya sabemos cómo, ¿de acuerdo? Y entonces, sustituyendo, reorganizando los términos, vean, aquí puedo tomar todas las partes con el 1 en la parte de arriba,
¿sí? No tienen parte compleja, solamente la parte perdón, la parte compleja se va a cancelar, ¿de acuerdo? Porque aquí me queda más y0, aquí me queda menos y0, ¿de acuerdo? De tal manera que eso me va a dar un término aquí con el coseno, y la otra parte me va a dar un término aquí con el seno, la parte imaginaria, y la para y2 me va a dar esto. A lo mejor lo dije mal, pero bueno, si hacemos el análisis con cuidado, esto nos da que x2 va a ser x0 coseno menos y0 seno, y que y2 va a ser x0 seno más y0 coseno. Entonces la solución es esta. Vean claramente que aquí lo que tenemos, ¿dónde está? Aquí lo que tenemos es que si x2, y2 de t, ¿de acuerdo? Van a ser igual a una matriz que tiene coseno, no voy a poner los argumentos, menos seno, seno, coseno, por x0 y es 0, ¿de acuerdo? Sí. Esta matriz que está aquí es claramente una matriz de rotación. Si las reconocen, ¿no? Una matriz de rotación en 2 dimensiones, en el que la velocidad o el ángulo de rotación es, la velocidad angular de la rotación es 1. Tenemos coseno t, seno t, coseno t, seno t. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, efectivamente, esta ecuación con omega, esta parte nos describe un movimiento de rotación de cuerpo rígido. Vean que esto es una matriz antisimétrica, ¿de acuerdo? Seno, coseno, de tal manera que x0 y y0 lo transforma en un vector perpendicular, ¿sí? Y no cambia la magnitud. Uno puede checar directamente calculando la magnitud. Aquí me falta un igual. Aquí estoy mal. Aquí me falta igual. Oh. Perdón, Aquí en esto. Aquí va un igual. ¿De acuerdo? Entonces, este vector es igual a este por este. ¿Sí está claro? Entonces, esta sería la solución de la otra parte del movimiento. Hay una cosa importante. O sea, aquí no quiere decir que yo simplemente puedo sumar estas dos soluciones para obtener la solución completa, porque no es el mismo problema. Son dos problemas, estos son dos problemas separados, de acuerdo, que nos dicen cómo está ocurriendo el movimiento localmente según sea esta la matriz o sea esta la matriz. Pero el movimiento completo en el que tenemos G, ¿de acuerdo? Eso ya lo vimos antes, ¿de acuerdo? No es simplemente uno o el otro o la suma de estos dos, ¿no? Porque cuando nosotros aplicamos nuestro problema del sistema, ¿de acuerdo? En un caso vamos a tener, digamos, voy a ponerlo así, x punto igual a g por x, ¿de acuerdo? Y esto va a ser d por x más omega por x, ¿de acuerdo? Y esta ecuación no quiere decir que esta parte con esta, por separado con esta parte con esta, las soluciones individuales me den la solución de este sistema, es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente fue la consideración por separado de los dos movimientos para ver qué es lo que hace. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Martínez, sí, todos dicen que sí. Ok. Bien. Bueno, chicos, son las 5:06, ya debí haberme salido hace 5 minutos. Aquí lo vamos a dejar. La nota está, ya la subí, pero tiene errores. Ya vieron los errores que corregí aquí. En particular, cuando calculo estos cuadrados son importantes. Es el error, creo, más grave que tengo en esa nota. La voy a corregir
Pero si la bajan antes, nada más acuérdense que aquí hay un error, que esto es al cuadrado. ¿De acuerdo? La voy a corregir al rato y la subo. ¿Ok? Sí, claro que subiré la nota corregida. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces así quedaría todo. Nos vemos, nos oímos mañana. Cuídense mucho. Pásenla bien. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Recording stopped.